Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una panacota de café. La noche de fin de año ya está muy cerquita. Y seguro que ese día pasáis horas en la cocina preparando cenas o comidas con la familia. Por eso, hoy os quiero mostrar un postre muy fácil y perfecto para estos días. De hecho, me parece un postre ideal para la cena de fin de año. La panacota es un postre que me encanta hacer, y por eso cuando probé esta versión de café me fascinó. Conserva toda la textura de la panacota original, pero con el toque de café le damos un sabor diferente y muy rico. También aprovecho para deciros que este domingo, último día del año, estaremos en directo. Será en nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. Allí haremos un repaso de todo el año y pasaremos un ratito muy agradable. Os espero para despedir el año juntos. Y si no nos vemos por allí, os informo que la semana que viene no habrá vídeos. Volvemos el día 12 de enero con nuevas recetas, porque queremos pasar estos días con nuestro pequeño Tian. Dicho esto, si quieres saber cómo se hace esta deliciosa panacota de café, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para ello necesitamos nata para montar, crema para batir o crema de leche, azúcar blanco normal, café soluble o instantáneo, que si queréis puede ser descafeinado, leche, agua fría y gelatina en polvo sin sabor o grenetina, que podéis sustituir por 6 hojas o láminas de gelatina. Empecemos vertiendo la gelatina sobre el agua. Removemos para que quede bien empapada y la dejamos reposar durante 10 minutos para que se hidrate y absorba el agua. Ahora, en un caso, ponemos la nata para montar. Le añadimos la leche, el café soluble y el azúcar. Lo ponemos a fuego medio y removemos hasta integrarlo todo muy bien. Cuando veamos que la mezcla va a empezar a hervir, apagamos el fuego. Vertemos la gelatina hidratada y removemos nuevamente hasta que la gelatina se disuelva por completo. En la cajita de información os dejaré los pasos a seguir para utilizar las hojas o láminas de gelatina. Veréis que la gelatina se integra muy rápido ya que la mezcla está caliente. Este será el molde donde cuajaré mis panacotas, pero vosotros podéis utilizar los moldes que más os gusten. Aunque os confieso que este tipo de molde en particular me encanta por las formas tan bonitas que tiene. Para que luego me resulte más fácil el desmoldado, rocío el molde con un poquito de spray antiadherente. Y luego lo reparto bien con la ayuda de un pincel de silicona para asegurarme que llega a todos los rinconcitos del molde. Si no tenéis un spray como este, lo podéis sustituir por cualquier aceite vegetal de cocina que tenga un sabor suave, como por ejemplo el aceite de girasol. Hecho esto, vierto la mezcla en las cavidades del molde. Con la cantidad de ingredientes que os doy, saldrán entre 4 y 6 panacotas individuales. Pero claro, esto depende del tamaño del molde o recipiente que utilicéis. Si lo preferís, lo podéis hacer en un solo molde grande o directamente en vasitos o en copas para no desmoldarla. Ahora lo dejamos reposar para que enfríe un poco. Y luego lo llevamos a la nevera o refrigerador un mínimo de 4 horas. Incluso si queréis lo podéis dejar hasta el día siguiente. Como os decía antes, se puede hacer en cualquier recipiente. Tan solo recordad que si queréis desmoldarla tendréis que engrasar un poquito el molde. Si no la vais a desmoldar, os podéis saltar este paso perfectamente. Igual que antes, la llevamos a la nevera durante un mínimo de 4 horas para que cuaje. Mientras podemos preparar una salsa de chocolate con nata para montar, crema para batir o crema de leche y chocolate negro. Si lo preferís, lo podéis sustituir por chocolate con leche, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Para hacerla, tan solo vertemos la nata sobre el chocolate y la llevamos al microondas o a fuego bajo, removiendo de tanto en tanto hasta fundirlo todo. Ahora que ya lo tenemos todo perfectamente integrado, lo tapamos a piel con papel film y lo dejamos reposar a temperatura ambiente durante 1 hora o hasta que enfríe un poco y tome más consistencia. Cuando las panacotas estén cuajadas, las vamos despegando poco a poco de las paredes del molde con las manos bien limpias. Una vez ya está totalmente despegada, la volteamos sobre un plato. Y así es como queda nuestra deliciosa panacota de café. Vamos a desmoldar la otra para que veáis que también sale fácilmente del bol. Como veis, ha quedado perfecta. Ya solo nos queda ponerle alrededor un poco de la salsa de chocolate, que si queréis la podéis sustituir por sirope de chocolate o caramelo comprado. Movemos un poquito el plato para alisar la salsa, y si queréis también le podéis poner unas cuantas avellanas caramelizadas trituradas o cualquier fruto seco de vuestro agrado. Así le daremos un toque crujiente muy rico. Y al fin hemos llegado a mi parte favorita, así que vamos a probarla. Como veis queda muy suavecita y cremosa, y la combinación con la salsa de chocolate y el crujiente de las avellanas hacen que no pueda parar de comerla porque la verdad es que está realmente deliciosa. Estoy segura de que si os gusta el café vais a quedar cautivados con esta forma de disfrutarlo. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Rosarito ha hecho la tarta sin horno de galletas y chocolate. Me alegra que te haya gustado. Michi ha preparado esta mesa dulce de Paw Patrol para su sobrino Vicente, y te felicito porque te ha quedado muy bonita.
Nelly también se ha animado a hacer la mesa dulce de Paw Patrol para Tiago. Has hecho un muy buen trabajo porque todo está súper chulo. Jacqueline ha hecho este impresionante roscón. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Y por último, Bricia, que ha hecho este riquísimo pastel de zanahoria o carrot cake. Sin duda una de nuestras tartas preferidas en casa. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas. Y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Y nosotros ya nos vemos el año que viene con nuevas recetas. ¡Hasta pronto, cupcakers!